Bueno, soy Jorge Muria, algunos por el fondo me conocéis, llevo más de 10 años trabajando con las metodologías ágiles. Hoy no voy a hablar de cosas técnicas, voy a hablar de personas. Formo parte del equipo de transformación del grupo Europcar. El grupo Europcar empezó como una empresa de alquiler de coches, pero ahora se ha convertido en un referente de movilidad. No solo de alquiler de coches como Europcar, Goldcar, que está aquí en San Juan, la central, Interrent también, Fox en Estados Unidos. Tenemos empresas como Ubiquo, de car sharing, las cuales puedes encontrar, por ejemplo, un coche a 2 calles para poder coger tú e ir de viaje, o ir a Ikea, o ir a cualquier sitio, ¿no? Y después lo devuelves en la misma calle. Tenemos este tipo de movilidad. Este verano, además, fuimos adquiridos por un consorcio liderado por Volkswagen, cuyo objetivo es la movilidad verde, la movilidad sostenible. Ahora mismo buscamos muchísimos puestos de trabajo. Buscamos ya no Scrum Master, lo hemos encontrado esta semana, pero también Senior QAs, movidos por automatización. Hablaremos también un poquito de automatización de QA. Product Owner, que sepan hablar con negocio, que sepa transmitir al equipo que hace falta, que sepa hablar con el equipo y formar parte de él. También buscamos muchos frontends, pero como casi todas las empresas, frontend es una tecnología que es muy demandada. Ingenieros de cloud, de DevOps también, y ingenieros de Java también. Bueno, ransomware. Ransomware continuará dominando el panorama durante 2022. Estos ciberataques se centrarán en la filtración de datos con fines de extorsión. Esto es información de este año. Filtraciones de datos. Se produce un aumento de los ataques comerciales mediante spam. Además de nombre completo y número de teléfono, se utilizará información expuesta como contraseñas o direcciones físicas para generar campañas de phishing personalizadas. Ataques a la nube. El cloud sufrirá una mayor actividad maliciosa en 2022, sobre todo en Azure y Office 365. ¿Realmente esto le importa a todo el mundo? ¿Pensáis que todo el mundo está mentalizado de estos problemas? ¿O cuando escucha esto pasa como Homer, ¿no? que le empieza el mono a dar las campanadas? ¿Cuántos aquí trabajáis en ciberseguridad? ¿En una empresa? ¿Uno? ¿Dos? ¿Trabajáis con equipos software? ¿Con equipos, gente, desarrolladores que hace también software? Sí. ¿Pensáis que a los desarrolladores se las trae floja el tema de la ciberseguridad? Bastante, ¿no? ¿Y cuántos hay aquí de desarrollo? Que estén en un equipo de desarrollo. ¿Pensáis que lo de ciberseguridad son esa mosca cojonera que está siempre controlando y espiando, intentando encontrar los problemas? Para nada, porque si cae el equipo donde sobre ese proyecto a producción, te vas a quedar sin poder hacer. También ocurre, estamos hablando los desarrolladores de, mira, ayer me bajé la última librería de open source que hace no sé qué, no sé cuánto, pasa el de seguridad y a lo mejor nos callamos, no sea que haya algo que sea peligroso. Yo nunca, por ejemplo, se me ha escapado en una reunión que estábamos abriendo una red protegida con un hotspot del portátil para poder probar con los móviles. Eso nunca se me ha escapado delante de ciberseguridad. ¿A que no? Tradicionalmente, la ciberseguridad se ha controlado al final. Test de penetración, test de análisis, test de pruebas de que todo realmente, de que no hay ninguna vulnerabilidad, se ha hecho al final de la cadena. Entonces, empezábamos con el análisis del proyecto, qué hace falta para entregar, qué funcionalidades, pasamos con el diseño, clases, base de datos, entidad de relación. Pasamos a desarrollo, los equipos de desarrollo se ponen a picar como locos. Pasamos a QA, pasamos las pruebas y una vez está todo preparado lo pasamos a seguridad. ¿Y qué pasa?
Pues quizá no está bien el sistema de autenticación, quizá la seguridad de la encriptación que se está usando en la configuración no es válida. ¿Y qué toca? Tirar para atrás, en el último paso de la cadena, cuando estamos a punto de entregar ya con retraso, tenemos problemas de seguridad. Vamos a darle un hervor a Agile. Muchos de vosotros quizá no conozcáis Agile, voy a introducir un poco para saber de qué estamos hablando. Necesitamos que la ciberseguridad se haga desde el primer momento de la cadena y con el trabajo de todos. La seguridad no puede ser algo de los de seguridad, de los de ciberseguridad. Tiene que formar parte del trabajo del Product Owner cuando adquiere requerimientos, tiene que ser trabajo de diseño, cuando está diseñando la interfaz también, estar atento de qué datos exponen, trabajo de desarrollador, por supuesto, trabajo de QA, de arquitectura y de seguridad. Todos deben colaborar. Este es el manifiesto de desarrollo Agile. Fue un manifiesto que hicieron en el 2001 unos cuantos expertos en software que vieron que el modo tradicional que se estaba enseñando de hacer software no cuadraba, ¿no? Estaban viendo que no funcionaba bien. Esto de hacer las cosas al final, muy departamentado, cada uno le pasa al equipo de al lado lo que tiene que hacer. Y sacaron estos 4 valores: individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es agilismo. Quizá algunos habéis oído Scrum, Kanban, esos son herramientas, son frameworks que es una forma de usar estos valores, pero estos valores es Agile. También tenemos unos principios, no lo voy a leer porque no tenemos tiempo, pero son unos principios que articulan un poquito mejor esos valores que hemos visto antes. Principios a tener en cuenta cuando estamos hablando de ciberseguridad. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software. No podemos esperar 2 meses a que estén todas las pruebas hechas para poder entregar. Necesitamos entregar, si es posible, mañana, hoy al mediodía, lo antes posible, para tener feedback, para tener la respuesta del usuario de si lo que estamos haciendo va bien o no. Entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. Lo mismo, ¿no? Necesitamos entregar cuanta más veces mejor. El añadir capas al final, como hemos visto antes, es un problema para esto. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Este principio tiene mucha controversia. Claro, tenemos expertos de arquitectura, que normalmente son los que hacen el diseño de alto nivel. Tenemos expertos de toma de requisitos, que son los que saben bien cómo entrevistar al usuario, cómo extraer toda la información de lo que hace falta para el software. Tenemos expertos en diseño, en interfaz, en UX. Sin embargo, no hay nada más potente como un equipo que está muy cerca del usuario, que tiene toda esa información y es capaz de hacerlo por sí mismo. Esto quizá os suene. Cuanto más atrás en la cadena se encuentra un problema o tienes que hacer un cambio, más caro es. No es lo mismo encontrar un cambio que tienes que hacer en la fase de desarrollo, que quizá toca un par de líneas o un par de días de trabajo, si lo encuentran en QA, que te toca traer atrás, volver a hacer, que quizá los desarrolladores incluso están ya en otro proyecto y es un problema hacer el cambio. Quizá encuentras el problema en el deploy, algo de configuración no está mal, no está bien hecho, y te toca hacer aún más, volver a QA, aún es más caro. Y sobre todo lo que es muchísimo más caro es encontrar un problema en producción. Primero, porque te toca traer mucho atrás en la cadena y tenés impacto en la imagen de la empresa, impacto en el dinero del cliente que puede estar perdiendo. Solución.
¿Qué tiene Agile sobre esto? Traer a la izquierda lo máximo posible el QA y el delivery. De tal modo de que cuando estamos desarrollando, antes de desarrollar ya me preparo cómo lo voy a entregar. Ya preparo las herramientas, ya preparo el sistema, de tal modo de que lo primero que desarrollo pasa a producción. Si puede ser hoy, mejor. Y además QA. Tengo gente de QA que hablamos juntos y ya empezamos a hacer los tests antes ni siquiera de que haya empezado a hacer la primera línea de código. Antes de desarrollar ya sé qué tengo que probar. Ya están los tests hechos, por lo tanto voy desarrollando conforme a esos tests. Para esto existe, por ejemplo, ATDD y BDD. Esto está ocurriendo actualmente en muchas empresas. QA y desarrollo, antes de empezar a desarrollar algo, se reúnen, ven los casos de prueba, ven los escenarios básicos, ven escenarios nuevos que no se les habían ocurrido antes y juntos hacen los tests que tienen que hacer, todos los escenarios que tienen que pasar. Entonces, teniendo eso claro, el desarrollador se pone a hacer que funcione y QA se pone a automatizarlo. Se ponen los dos a trabajar en paralelo. Entonces, cuando llega al final, desarrollador termina, QA termina, lo juntan todo, ven que efectivamente funciona, hacen algún test exploratorio juntos y para adelante, a producción. Igual pasa con el deployment. Antes de desarrollar, ya tengo un sistema de deployment continuo que hace que todo esto que estoy desarrollando haga un commit a GitLab o a cualquier repositorio y eso pone en marcha la cadena. Y hace que se suba a los entornos de test para poder probarlo automáticamente y si todo va bien, hace que pase a preproducción y producción automáticamente. Con esto conseguimos el principio de poder entregar varias veces al día. Hago un pequeño cambio, se prueba automáticamente y sube a producción. Eso puede ocurrir varias veces al día. Tenemos una frase que es que si algo duele, hazlo frecuentemente. No es lo mismo que te pegue una hostia Batman así, a que te dé una serie de tortitas leves. El tema es convertir un dolor en una molestia, un dolor puntual en una molestia más o menos frecuente. Y esto ocurre con integración. Tradicionalmente la integración era algo que se hacía al final. Los equipos desarrollan y lo pasan al equipo de integración, que es el que se pelea en coger todo ese código y hacer que funcione. Eso era un dolor. Ahora mismo tenemos herramientas de integración continua que hacen eso continuamente. Tú haces un commit y en 5 minutos tienes integrado el código con el resto. Igual pasa con los tests. Hay herramientas de testing continuo, entonces tú haces tu historia de usuario, la subes a producción y enseguida se está probando automáticamente con lo que ha hecho el QA mientras tú estabas desarrollando. Con deployment, lo mismo. Siempre ha sido un dolor. ¿Cómo tradicionalmente se evita ese dolor? Como duele, no lo hagamos una vez al mes, hagámoslo 2 veces, una vez cada 2 meses. Juntemos más cosas, así el dolor ocurre menos veces. Sí, pero la hostia es más grande. Tienen muchísimo más código que poner a producción, muchísimo más cambios y el riesgo es muchísimo más grande. Entonces, en lugar de juntar todo eso y hacerlo lo menos veces posible, es distribuirlo y hacerlo máximas veces posibles al día. Entonces ya no es un dolor, es una molestia, algo solamente que tienes que trabajar en el día a día. Herramientas. ¿Cuántos de aquí conocéis Jenkins? ¿Os suena? Jenkins es una herramienta de integración continua en el cual fácilmente cualquier cambio que hagáis se sube al repositorio y la máquina se pone en marcha. Puede haber pruebas de base de datos, puede haber integración de varios componentes, pruebas de librerías. Aparte de Jenkins tenemos Bamboo de Atlassian, Go de ThoughtWorks, pero hay otras muchas, ¿no? La intención es que todo lo que podemos automatizar, automaticémoslo, ¿no? Nosotros como técnicos informáticos trabajamos para otros para hacer su vida más sencilla, para automatizar sus procesos. Hagámoslo también para nosotros mismos.
automaticemos todo aquello que podemos automatizar. Herramienta de test automáticos. Existe Cucumber, por ejemplo. Con Cucumber se modela los requerimientos en un lenguaje más o menos conocido y entendible por el usuario, por todo el mundo, y hace que se pasen automáticamente. Y ahora, por ejemplo, estamos usando mucho Karate. Están dando cursos de Karate cada vez que lo dicen en la empresa, que los QA están haciendo cursos de Karate, claro, nos sorprende a todos y nos da miedo a la vez. Pero Karate es una herramienta de test de APIs, de servicios web. Entonces es una forma también de automatizar. Cualquier servicio web que hagas nuevo se prueba automáticamente. DevOps, herramientas de DevOps. Tenemos Ansible, gracias a Docker, pues esto lo ha hecho mucho más fácil. Tenemos Terraform, tenemos Chef. Y todo esto lo que ha creado es una nueva cultura. Porque tradicionalmente desarrollo y operaciones eran dos departamentos muy separados. Desarrollo terminaba lo suyo, se lo pasaba a operaciones y operaciones se buscaba la vida en entregar eso que tenía. Ahora no, ahora es una cultura de común. Desarrollo entiende qué ocurre en operaciones y operaciones entiende qué ocurre en desarrollo. Y trabajan en común gracias a estas herramientas, Ansible, Docker, test automáticos. De tal modo que se consigue esto que hemos visto al principio, ¿no? Que antes de empezar a desarrollar, ya sabemos cómo pasarlo a producción. Y el feedback con el usuario final. Es una cosa que se ha evitado tradicionalmente de, no, vamos a entregarlo al final, no sea que nos pida algo, no sea que se le ocurra algo nuevo. Claro, nosotros entendemos que si se le ha ocurrido algo o que si tiene una nueva necesidad, es porque puede ganar más dinero con ello. ¿Por qué vamos a evitarlo? ¿Por qué vamos a evitar al cliente el ir enseñando lo que tenemos solo por si nos pide algo? No tiene sentido. Entonces, el feedback con el usuario también es algo que tenemos que hacer frecuentemente. Ir enseñando, mira, tengo esto, ¿qué te parece? Pues una mierda, vale, pues lo cambio. Pero se lo he enseñado en un día, no en 6 meses. Nos da tiempo a rectificar. Ok, hemos hablado de QA, hemos hablado de operaciones, hemos hablado de usuario final, ¿y qué pasa con seguridad, no? Seguridad, su icono natural es el candado, porque es la protección. Necesitamos proteger el código, necesitamos proteger la imagen de la empresa, la vulnerabilidad de los datos del usuario. Todo esto es necesario. Hay ya muchísimas normativas de seguridad y protección por diseño, ¿no? Que hay que defender no solo que se haga algo, sino que además en tu proceso de software hay una forma de proteger la información. Pues igual, seguridad hay que moverlo lo más a la izquierda posible. Desde el principio. Hay que dejar de ser reactivos ante los problemas. No al final, cuando está todo el proyecto hecho ya y entregado, empezar con los test de penetración y con el análisis estático de librerías vulnerables. No. Hay que hacerlo desde el principio. Hay un dicho que es que la calidad no se comprueba, se construye. Y con la seguridad es igual. La ciberseguridad no es algo que haya que comprobar. Es algo que hay que construir entre todos. En desarrollo tenemos esta herramienta que se llama Definition of Ready y Definition of Done, que no es nada más que un checklist que a cada historia de usuario, a cada nueva característica que hay que desarrollar, pues el equipo comprueba que tenga una serie de características. Por ejemplo, que estén los escenarios claros, ¿no? Que esté claro que cuando el usuario quiere hacer un listado de clientes, entonces pulsa aquí y le sale el usuario de clientes ordenado alfabéticamente. Eso es un escenario. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Check.
Traducción en listas. Si hacemos software para distintos países, que lo tenemos en inglés, en francés, en checoslovaco, ¿lo tenemos? Sí, check. Servicio de terceros. A lo mejor tenemos que integrarnos con una API de Google, con una API de Twitter. ¿Está listo, disponible y las claves para probar? Sí, check. ¿Ok? Seguridad. ¿Hay datos sensibles en los interfaces? ¿Están identificados? ¿Cuáles son esos datos? Ahí tienes un link. Desarrollador, pulsa ese link y podrás ver qué qué datos son los sensibles. Información clara, disponible y rápida para acceder. Tenemos los criterios de test de seguridad identificados como criterios de aceptación. Aparte de los criterios de aceptación del usuario normal que nos ha pedido, ¿tenemos los criterios de seguridad anotados? ¿Sí? Check. Tenemos las comunicaciones con el usuario, cualquier email, cualquier notificación que enviamos al usuario, están enmarcadas en GDPR. ¿Qué es GDPR? Link, accede y lo ves. Todo junto para que el equipo de desarrollo pueda ver inmediatamente qué necesita para estar enmarcado en la seguridad que hace falta. Igualmente tenemos el Definition of Done. El Definition of Done es otro checklist, pero que se usa al final de desarrollo, cuando se termina la historia de usuario, para comprobar que esté 100% hecho. Que cuando uno diga, he terminado, ¿sí? ¿Seguro? Sí, está este checklist. Ah, pues no, pues compruébalo. Por ejemplo, test de aceptación pasados. ¿Estos escenarios que el QA ha codificado están todos verdes? ¿Están todos ok? Sí, check, perfecto. ¿El código fuente está pasado por SonarQube y se ha analizado estáticamente? Sí, guay. ¿Tienes un 80% mínimo de cobertura de test en código? Test que los desarrolladores directamente meten en código para comprobar lo que están haciendo. Sí, check. En seguridad. ¿Se ha hecho el chequeo de librerías vulnerables realizado y no hay riesgos identificados? Sí, perfecto. En una historia de usuario, no al final del proyecto. El primer listado, lo primero que hagas, ya estamos comprobando esto. ¿Los riesgos identificados en la propia historia de usuario han sido evaluados? Sí, check. Ya hemos comprobado la seguridad en una sola historia de usuario. Esa historia de usuario puede ir a producción sin riesgo. Además hay que conseguir que los equipos sean autónomos. Como comentaba en el principio ágil, los mejores diseños, arquitecturas y requerimientos salen de equipos auto-organizados, pero hace falta que estos equipos tengan el conocimiento. Hay que pasar la información de los que saben, la gente de seguridad, como vosotros, a los que pican el código, ¿no? A los desarrolladores. ¿Cómo se hace esto? Formación, sensibilización, acompañamiento y preparación de herramientas. Formar y sensibilizar. Juntaros con los equipos de desarrollo y hablar de los principales riesgos, hablar de los fallos típicos, ¿no? Pues hemos descubierto que en los últimos meses esto y esto es lo que más encontramos al final. ¿Cómo podemos hacer para que esto se haga antes de que vosotros ya tengáis esto preparado? ¿Qué riesgos podemos tener? ¿Cuál es la normativa GDPR? ¿Cuáles los campos? ¿Cuál es la información sensible que nunca hay que sacar a una interfaz de usuario? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto de los riesgos, ¿no? ¿Qué puede ocurrir si esto llega a producción y se descubre? Multa para la empresa, usuarios pierden sus datos, tarjetas de crédito robadas. ¿Cuál es el impacto real, ¿no? El equipo de desarrollo debe conocer y debe interiorizar todos estos problemas. También acompañarlos. Ocurre mucho de, no, es que yo en mayo de 2020 envié un email con los problemas de seguridad que tienen que implementar. Y vale, pues el que estuvo en ese momento quizá lo leyó o no. O he dejado en Slack los 10 documentos con la normativa que hay que pasar de la nueva ley. ¿Lo han leído? No lo sé, no me han preguntado. Entiendo que lo han entendido. No,
no entiendas que lo han entendido. Ves con ellos, habla con ellos, pregúntales, a ver si lo han leído, qué problema tiene, que quizá es un tocho de 100 páginas, que eso no se lo lee ni Cristo, y hace falta que lo maceres un poquito, ¿no? Que lo trates con el equipo. Y preparación y afinación de herramientas. Hay muchas herramientas que sirven para ciberseguridad. Inspeccionar diferencias entre deploys de máquinas, ¿no? ¿Qué ha ocurrido entre una versión que hemos subido a producción y la otra? ¿En qué ha cambiado el entorno? SonarQube, que analiza estáticamente. Monitorado de logs. A ver qué logs, qué información se está sacando a log. ¿Alguna tarjeta de crédito? ¿Algún dato sensible? Pues todo esto se puede ir también haciendo automáticamente, y hay seguridad. La gente de seguridad tiene un papel muy importante, ¿no? En afinar esas herramientas, en actualizarlas, en hacer los perfiles correctos. Herramientas como protección de credenciales o incluso de que los sistemas están siempre actualizados, los sistemas operativos con las últimas versiones, los últimos patches. Con lo cual, esto crea una nueva cultura. Hemos hablado de la cultura DevOps, ahora tenemos la cultura SecDevOps, que es la misma, pero enmarcada también en seguridad, porque seguridad está en todas las fases: código, planificación, monitorado, operaciones, deploy, release, test, lo envuelve todo. No está al final, sino que está desde el principio de la cadena. Y hay que trabajar todos a una, no es los de seguridad o los del equipo de desarrollo. Al final, seguridad somos todos, igual que calidad somos todos, desarrollo somos todos, porque todos tenemos que sumar, y basta ya de lanzar cosas por encima de las paredes para que lo hagan otros. No. Acompañemos, formemos y estemos seguros de que todos entendemos la importancia de tener la seguridad controlada. Thank you.